Hoy hace un día espléndido para rodar en moto, un día sensacional, sol radiante, una temperatura muy agradable y un cielo azul brillante. Hemos quedado en la estación de servicio de Repsol del Penedès. Son las 10 de la mañana y la idea principal es hoy rodar por la zona del Priorat. Partiremos de nuestra gasolinera y llegaremos a Montblanc, pero a través del Col de Lilla, clásico de todos los motoristas. Una carretera súper divertida. Llegaremos desde Montblanc, nos dirigimos a Vimbodí Prades, Cornudella de Montsant. Allí visitaremos la Cartuja de Escaladei y seguiremos después por Gatallós, el Lloar, y flanqueando el río Ebro llegaremos a Falset, donde comeremos hoy. La idea es calçotada. 3, 4. Nos estamos aproximando al Col de Lilla. El Col de Lilla cruza la sierra de Miramar y une las comarcas del Alt Camp y la Conca de Barberà. Tiene una altitud de 593 metros y la longitud del puerto es 8,9 kilómetros. Es un puerto muy conocido entre los motoristas y muy, muy divertido.
Estamos entrando en Montblanc. Montblanc es la capital de la Conca de Barberá. En el año 2022 presentaba una población de 7.410 habitantes. Montblanc es el centro comercial, industrial y de servicios de la comarca. Nosotros ahora vamos a flanquear el perímetro del recinto amurallado que fue construido en tiempos del rey Pere el Ceremoniós, a partir del año 1366. El perímetro de la muralla son unos 1.500 metros. Es destacable que cada año se celebra para Sant Jordi la Semana Medieval. Este año 2024 será la 37 edición y se celebrará entre los días 19 y 28 de abril. Según la leyenda, Sant Jordi mató al dragón aquí, en esta población, en Montblanc. Esto lo explica Joan Amades en su Costumari català. Vimbodí y Poblet se encuentran en el sur de la comarca de la Conca de Barberá, en la provincia de Tarragona, ubicado entre la Espluga de Francolí y Vinaixa. Hasta 2006, ese término municipal tan solo era conocido como Vimbodí. Recientemente ha adoptado el nombre de Vimbodí y Poblet, ya que a tan solo 4 kilómetros se encuentra el importante monasterio de Poblet. Actualmente tiene una población de 1.038 habitantes y está a una altitud de 496 metros sobre el nivel del mar.
simple song, won't stop the rain from coming down, we're heart from breaking. Here's a simple song, it's never gonna turn this day around, stop the earth from shaking. It's just a simple song, nothing right or wrong. You can sing along if you want to. Well, I know it's not been easy, but easy ain't worth singing about. Hey, I know, time goes slow, but it's always running out. Here's a simple song, won't stop the rain from coming down, or your heart from breaking. Here's a simple song, never gonna turn this day around, stop the earth from shaking. Hey, it's just a simple song, nothing right or wrong. You can sing along if you want to. Well, I know it's far from simple, but simple ain't worth worrying about. Hey, I know, it's time to go. The thing I keep on finding, everything seems to be about time. ¿Aquí en el Papa o Martín? No. Andaban, claro, ¿no? Yo voy a echar un dedo. Ahí es donde lo digo, porque yo tengo una prota. Ahí una Fa 4 dies estava a 3 euros. ¿Cuál fue la junta la que se salva? Sí, sí. Sí, sí, no me caen. Después llegamos a una media y ya está. Ni tan bonito ni tan... Oye, ¿tomamos café o almorzamos? Algunos almuerzan y que no, algunos almorzan. Jo us posaré perquè després no ho dic amb vosaltres. Sí, jo també me'n vaig... Sí, jo he estat mirant la ruta i a Calatallons. Calatallons té una carretera que va ser cap a Reus, que anàvem a l'autopista. Vosaltres continuareu. Vale. I si us sembla bé, la foto i ja està. Això està fet. Voleu una altra taula? Vull en tenir prou. Sí, Javier, ¿me estás animando? Sobretot una altra taula. Sí, en la moto, sí, sí. Estoy viendo los antecedentes penales y todo. Y a qué hora te hace la paja ya. Brutal, brutal. No me gusta... Los gatos estaban muy tranquilos, muy tranquilos. El gato está en su casa. Y ahora el hijo Y de golpe No, pero el Ita le juega, no se hace nada. Claro, se ve ahí, el otro le bufa, le tiran la pata. Un chiste, digo, se pone que quiere jugar. No le hace nada, el perro no le hace nada. Nada. ¿Dónde está el bocata de fuego? ¿Qué? Aquí, Aquest és la fuet. Pues por ahí. No viene voy a nadie. buscar mi Jo me he pedido un café. A ver cómo... Mañana y es una mezcla de patas cortas y pequeñitos.
Y claro, la productora dice, pero tú vas a llevarlo a la montaña. No, Costa no jodas. Y con lo cual por él. Claro. Sí, Claro, porque esto es un perro para casa. Sí, es perro pequeñito. yo por tu festivo. Muchas gracias, Hey, I know, it's time to go. The thing I keep on finding, everything seems to be about timing. Here's a simple song, won't stop the rain from coming down, or your heart from breaking. Just a simple song, never gonna turn this day around, stop the earth from shaking. Yeah, it's just a simple song, nothing right or wrong. You can sing along if you want to. Oh, it's just a simple song, nothing right or wrong. You can sing along if you want to. Cambiamos de comarca y de la Conca de Barberá nos estamos adentrando en el Baix Camp. Pasaremos por la población de Prades. Prades, según datos de 2017, su población era de 599 habitantes. Y es conocida como la Villa Roja, por la piedra arenisca de color rojizo que caracteriza parte de sus edificios. El término municipal de Prades se encuentra dentro de la Red Natura 2000 de las montañas de Prades, incluida la Reserva Natural Parcial del Barranco del Tillar. Es un espacio de interés natural. Many times I tried to tell you, many times I cried alone. Always I'm surprised how well you cut my feelings to the bone. Don't wanna leave you really, I've invested too much time to give you up that easy to the doubts that complicate your mind. We belong to the light, we belong to the thunder, we belong to the sound of the words before falling under. Whatever we did
try and wash the palate clean. We can't begin to know it, how much we really care. I hear your voice inside me, I see your face everywhere. Still you say we belong to the light, we belong to the Father. We belong to the sound of the words we both falling under. Whatever we deny or embrace, for worse or for better, we belong together. We belong to the light, we belong to the Father. We belong to the sound of the words we both falling under. Whatever we deny or embrace, for worse or for better, we belong together. Una de las zonas que más me atrae de Cataluña es concretamente el Priorat, la comarca del Priorat. Todo ello desde que vi hace ya algún tiempo en la 2 un reportaje sobre un programa que era Un país en la mochila, que lo presentaba José Antonio Labordeta, y era dedicado a diferentes zonas de España, y en este caso el concreto del programa del Priorat me impactó muchísimo, me gustó mucho. Dialogaba con la gente de la comarca y ponían sus inquietudes, como el éxodo que se había producido después de la guerra civil, las penurias que sucedieron durante la guerra civil y cómo la comarca intentaba tirar adelante. Mi pasión por el Priorat se incrementó cuando supe que la madre de uno de los cantantes de mi juventud, que más me marcaron, el cantautor Lluís Llach, su madre era de Porrera. Lluís Llach nació en Verges, pero desde la muerte de su madre se fue a vivir a esta población que está en el corazón del Priorat. Y creo que ha participado bastante en el resurgimiento de la denominación de origen Priorat. También he leído un libro de Josep María Espinàs dedicado al Priorat. Josep María Espinàs también es un autor que ha viajado por toda Cataluña y por toda España, pues escribiendo sobre viajes, y también el libro que dedica a Priorat es especialmente interesante. Cornudella de Montsant se encuentra en el nordeste de la comarca del Priorat, a los pies de la Sierra del Montsant y las montañas de Prades. En los años 60 y 70 se produjo una fuerte oleada de población emigrante de diferentes regiones de España: andaluces, extremeños, castellanos, valencianos. Todo ello favoreció la demografía de la zona y la economía. Y en esos años se empezó a construir la gran presa para la zona del Montsant, el pantano de Siurana. Ese embalse, el embalse de Siurana, abastece de agua potable a esta y otras poblaciones del entorno. Hoy el pueblo basa su economía básicamente en la producción de vino, avellanas y el turismo. En el término municipal de Cornudella de Montsant encontramos el castillo de Siurana. Después de la caída de Lérida y Tortosa en manos de los cristianos, este fue el último bastión de los musulmanes en Cataluña, pues el castillo de Siurana protegía una frontera casi infranqueable desde el Coll de Balaguer a Tamarit de Gallà, debido a los acantilados verticales que lo protegían. Los musulmanes cayeron finalmente en 1153. Según la leyenda, la conquista fue posible gracias a un traidor judío que le entregó las llaves del castillo a los cristianos, a cambio de la promesa de mantener sus bienes y proteger a sus familiares. Los reyes de este pequeño condado se encontrarían celebrando su éxito defensivo cuando una flecha entró por la ventana. Sería el comienzo de una encarnizada lucha que, según la leyenda y al ver el horror de la escena, habría dejado petrificado al traidor judío,
Por ello, hoy se puede ver una piedra con su cara en la localidad. La reina, antes de preferir morir a manos de los cristianos, habría preferido tirarse por el vertiginoso desfiladero de Ciurana con su caballo. Por ello, hoy se puede ver una marca de la herradura del caballo en la piedra. Gaby y Xavi nos abandonan. Se dirigen a Gratallops y regresan a Barcelona. No pueden continuar la ruta nosotros porque tienen tareas que atender por la tarde. Nos despedimos. Same old safe bed. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. You went back to what you know so far. La denominación de origen Priorat está reconocida con la máxima calidad, al ser denominación de origen calificada. El viñedo se asienta sobre suelos pizarrosos, conocidos como licorelies. Es una zona montañosa con laderas escarpadas, de manera que se cultiva la viña en terrazas. Su clima es templado y seco, con oscilaciones marcadas de temperatura entre el día y la noche. En esta denominación de origen predomina el vino tinto, elaborado principalmente con uva cariñena, que es la clave de sus actuales vinos. Se usa también garnacha tinta y peluda. En menor medida se usan las uvas Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Produce vino de color granate, aroma muy intenso, un alto grado de alcohol y un sabor denso y rico, carnoso y rotundo. En cambio, el vino blanco que se elabora utiliza garnacha blanca, macabeo y Pedro Ximénez. También se hace vino rosado, en este caso con garnacha tinta y vino generoso. La denominación de origen calificada Priorat tiene una superficie de 17.629 hectáreas, de las cuales 2.196 están plantadas con vid y cultivadas por 511 viticultores. Esta denominación de origen se encuentra en la zona que queda delimitada por el macizo de la Sierra del Montsant, por el norte, por el oeste la Sierra de la Figuera, por el este la Sierra de Molló y por el sur el territorio se abre siguiendo el curso del río Siurana en su recorrido aguas abajo hacia el río Ebro. to
fondo ya vemos la Sierra del Montsant, espectacular, literalmente Monte Santo. Estamos aproximando a la Cartuja de Escaladei. Esta fue un monasterio cartujo fundado en el siglo XII y se considera que fue la primera cartuja de la península ibérica. Su origen se remonta al año 1194, en que el rey Alfonso II de Aragón donó las tierras en las que más tarde se levantó la cartuja. Posteriormente se realizaron sucesivas remodelaciones hasta llegar al siglo XVIII, cuando habían 3 claustros y 30 celdas. El nombre actual de la comarca del Prat procede de la existencia de esta cartuja, aunque el territorio actual es menos extenso que los dominios originales de la cartuja. En 1835, tras la desamortización de Mendizábal, los cartujos abandonaron el monasterio. Ello derivó en la práctica casi destrucción total del conjunto. En la actualidad ha pasado a manos de la Generalitat de Cataluña. Eso ha hecho que se haya restaurado, se está restaurando, se puede visitar y podemos contemplar el portal barroco de la Madre de Dios, que se puede ver desde fuera casi prácticamente, sin entrar, la iglesia, una celda reconstruida que cuenta con mobiliario y utensilios propios de la vida monástica del momento, y todo ello nos permite imaginar cómo vivían los cartujos en aquella época. Cuenta la leyenda que el rey Alfonso II de Aragón decidió hacer una donación de unas tierras a la orden de los cartujos para que estos construyeran un monasterio. La casa madre, en Francia, en Grenoble, envió unos monjes a buscar el lugar más adecuado para ello y más para sus necesidades, obviamente. Durante la investigación encontraron un pastor que les explicó que en sueños veía unos ángeles que subían al cielo por unas escaleras apoyadas en la cepa de un pino que había en el lugar donde él pastaba sus rebaños. Los monjes lo interpretaron como una señal de Dios y allí mismo construyeron el pequeño claustro que sería el origen de la cartuja de Santa María de Escaladei, que significa literalmente escalera hacia Dios. Aquí que es donde se come. Está la cartuja. La cartuja. La cartuja de Escaladei. La cartoixa, parlant bé. Es la primera cartuja que hubo en España. Hay para, Son los que trajeron el vino aquí. hay para mear, supongo. Entraremos ahí a ver. A ver. Un poquito de, por favor. Esta carreterita estaba sequita, estaba... Había un par de... Yo he habido en medio del asfalto, de los dos carriles, me han pillado 2 veces, ¿eh? Yo he habido al principio de todo, no, después de... Cuéntame el mástil este, por Que favor. le he metido, se me ha cruzado un poquito. Pero nada, pero justo es... Wow. ¿Un baño? Vamos a ver cómo está el tema. No me das por aquí, tío. Yo qué sé. Y por ahí por el camino hay un momento que se ve la portalada. ¿Dónde? Hay un Por el paseo muy camino chulo, este de ¿eh? aquí. Por el paseo, ¿no? Hay un momento que se ve la portalada. está chulo. ¿Dónde comemos al final? Comemos allí en Falset. En Falset. Este y yo jugamos con ventaja. Ya lo fui. Yo entré al castillo. Está bien, pero yo sí que no voy a entrar. No hay nada adentro. No, nada. Esto sí que merece la pena, ¿eh? Esto merece la pena. Por ver los castillos. ¿Cómo vivían? Yo he estado aquí. Y ahora lo han alargado más. Lo que pasa es que ahora no da tiempo a ver todo esto. Pero que
que era como Eso era una cartuja, un monasterio de cartujos. Sí. Ah, vale. Este da nombre a todo el priorato, porque había el prior que dirigía toda la comarca y dio nombre al priorato. La señora del Monte Santo y escala de y escala a Dios. Eso es espectacular, ¿eh? Sí, sí, no podemos entrar. No, se paga poco, pero no es por no pagar. ¿Quiere entrar? Pregunta para ir al baño, pero hay que pagar para entrar al de esto. ¿Cuánto hay que pagar? No lo sé, pero hostia. 5 euros. Por ir a un baño. 5 euros. Hay un bosque aquí que no veas. Es que es para verlo. Claro. Y te das una horita de ver. Aquí es para que vengas con tu señora, tranquilamente, con tus hijos. Entonces lo veas, porque merece la pena. Ves cómo vivían los monjes, ves la parte que era de atención al público, donde se relacionaban con la gente, y la parte de donde vivían ellos, las celdas, el refectorio. Está guapo. Fue el primer monasterio cartujo que hubo en España. Aquí te pegas una hora. No hay mucho, ¿eh? Ya. Vale, entras en unos jardines chulos Sí, hay y tal, claustros, unos jardines chulos y tal. Sí, lo yo he estado. Sí. Lo he visto. Vine con Cristina, aquí a comer, lo bajamos aquí. No, está bien, es que está guapo para verlo. Se ve el camino, ¿no? ¿Se ve? El camino este. Así, la entrada. Sí. Sí, el camino ahí. Hay visitas guiadas. Merece la pena, ¿eh? Pero merece la pena venir con tiempo y pegarse aquí una horita larga. Y los chulos, los jardines del final son chulos. Sí. Las celdas de los monjes. Sí, donde como vivían. Y luego el entorno, tío, es espectacular el El entorno. entorno es chulo, ¿eh? El entorno es espectacular, la Sierra del Montsant, tío. Ya. Es impresionante, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Todo de roca, ¿no, tío? Sí. Que deben de escalar ahí, tío. Claro. Deben de haber nidos de buitres, tío. Escala del Opus, ¿no? No, los cartujos. Los cartujos. Estos vinieron de Francia, en el siglo XII. Son los que trajeron el vino aquí. Todo el tema del vino De la viña la lo han trajeron. traído ellos, ¿eh? Cartuchos. ¿Qué hora tenemos en la reserva? Buenos. Dos. 2 y 10. ¿No te diez? 2 y media tenía otro grupo y me pidió a las 2 y 10. ¿Aquí? Aquí en la mili tiene una que está en montaña y hicieron una reserva. De golpe, durmiendo con. ¿Sabes que dormías en la montaña, tío? Nevó, Aquí en esas montañas. heló. La puta mili de los llorando de frío, tío. Para ponerte las botas que tenías que mear, las botas porque estaba todo congelado. Malo para los. Yo tengo más fresas Venga. que monegros. Monegros en enero. Negros te da bien. Tío, bueno, ahí. Yo estoy en Viella, ¿eh? En Viella hacía frío siempre. Sí. Venga. Let's go.
while you just stayed in your room. I saw the crescent. You saw the whole of the moon. The whole of the moon. You were there in the turnstiles with the wind at your heels. You stretched for the stars and you know how it feels to reach too high, too far, too soon.
suena, ¿no? Esto, amigo? Sí, no? Claro, perquè al final, bueno, tenim un partit a la tarda. Qué calor tengo ahora. Ahora hace calor, ¿eh? Ahora nos vamos a meter una calçotada aquí. Este sitio vinimos con Ramoneda. Hombre, sense chaqueta. ¿Dónde vamos? El airecito El aire este es frío, hace, ¿eh? jode un montón. Sí, sí. Es que es lo malo. Como he venido ahora agobiado de calor. No, yo venía fresco. Guapo, tío, este maravilla. Sí, que hay las neves puestas, ¿no? Buen día, buen día. Hola, buen día. Bon dia. Bon dia. Hola. Com va tot? Cap al final, Sí? per deixar jaqueta. ¿Allá? Vale. A los cascos, sí. Los cascos. Las chaquetas allí. La chaqueta no sé yo, ¿eh? Llevo por la chaqueta. Lo probaré, si no te entraría por ella. Lo podemos dejar, pero no muy a mano. Ya muriendo de calor. Sí, llevo el forro. Y aquí llevaba el forro, que lo he dejado ahora en la maleta. Pero eso que no lo hacía bien. Adelante. Empieza a hacer. Bueno, Ella se hace cada uno se hace los 100 litros. 200, los 300 solos. En la ducha ya se hace cada día los 100 litros. Me pica, ¿qué pasa? Ayer reventó una caldera de aceituna. De nuevo uso. Salía agua por todas partes y empezaron a llamarme, caliente. Digo, ¿qué? Digo, no, al final lo han arreglado para que funcione solo con un depósito. Digo, si os pasáis mucho, el último no hay se va a depósito. duchar con agua fría. Digo. Luego, cuando quiten las duchas, Si a un sitio que tienes un montón de goteras de arriba, que no reparan casi las goteras. Y había placas de estas pequeñas. Ah, no. 4. Y de mujeres cada vez más, ¿no? Peter. Aquí es. Andaban. Hostia, ¿tanto es, no? La foto. Esa es la típica. No, está bien, está bien. Ya está bien, ya está bien. Es un móvil raro. ¿Vertical salimos más delgados? Sí, sí, siempre. Me tengo que ir arriba, hacerla desde arriba hacia abajo. Así saldréis figurines, figurines. Y antes de los calzots. Bueno, no hay milagro, ¿no? El calzote es vegetal. ¿No? Sí, pero hasta que no lo sueltas. Es que las patrullas eran... Aneu fent amb la salsa i un cop acabeu els calçots sempre dintre la taula i llavors us posem les altres parts de la calçotada. Molt bé. Vale? Perfecte. Aquí aquest vi, el porró és un vi de capçanes i el que tindreu a taula és un vi del Marroig. En el cas de que el de dins és un jove, si volguéssiu canviar per un criança, simplement es cobra la diferència i ja està. Molt bé. Vale? I la salsa doncs la fem nosaltres amb ametlla i avellana d'aquí de la terra, oli nostre i bueno, el pa torrat, l'all escalidat, l'anyora, el pimentón. Vinga, vagi de gust. Ara us faré unes galledes perquè després us pugueu rentar les mans. Molt bé. ¿Dónde fue? Bueno, a ver quién es el que hace los honores. Señor Tony. No, no, estoy aquí con el tú. Que estaba el agua, ¿no? Que estaba en la mano, macho. Y no metía las manos. Oye, estaba. Adelante. ¿Abrimos todos ya o están calientes? Sí, que están calientes. Eso es ilimitado, si te lo puedes comer todo. Yo La necesito salsa de... Espera. Que le voy a dar envidia a mi gente. ¿Y dónde? En la oficina. No habéis ido ninguno. Oye, colgar fotos en el... Comencé en temporada. Yo he comido unos cuantos ya, ¿eh? Yo está la primera. Yo la primera. Gracias. Yo es la tercera. Yo es la primera, o sea que... Yo también, yo la primera. Y mañana tengo otra y el lunes otra. Y el jueves otra. Se va a cagar vivo, macho. Por eso te quiero decir, me voy a depurar. Va a salir cebollón. Esto está bueno. La misma, ¿eh?
Aquí tenéis las aletas. Una miqueta més de vi, si pot ser. Sí. Lleva 4, como lleva 4 calzutadas agua, pues no. No comes. Por los paracaidistas y los esquiadores escaladores de Valle. Es que no, tú eres la Legión Blanca, ¿no? Yo la Legión Blanca. Pero 5 años es sublime, los tuyos superiores. Es Barret. Tremendo. 5 años haciendo ahí el caballo. Una locura. Pues yo estaba allí con 5 años de paracaidistas, con mis ¿no? tanques. Con cojones. Yo allí en el Ya. con mis tanques ahí, con los legionarios. Yo fui porque me obligaron. Yo también, pero me fui a Villella. Desde San Yo Clemente. fui donde me mandaron. Ya. ¿A Villa? No, a Melilla. Venga, va. Que no digas. También son Pero podemos comer estrategia, Sí, estrategitas sí. Todas las veces sí. mucho. Eso, para que el niño que se menja el plato. Somos 3 hermanos, mi hermano mayor. Hostia, viene un montón de peña, ¿no? Yo he hecho la salida en un coche. Me han hecho subir al coche esto, ¿eh? Viene con el Tesla, que no la parque cerca, no vaya a ser que arda. No, pues eso se ha acabado, ¿no? Bueno, lo bueno que es un cargador, ¿eh? ¿Quién tiene problema para cargar? Tú, ¿no? El Tesla al lado, con una batería andante. Va a quedar agua No sé, es que me ha hecho una cosa muy rara. Hoy No te puedes fiar, Hoy pero... no. Digo, no te puedes fiar, pero me ha hecho una cosa muy rara. No. Tú te pones una jornada en la moto y te lo vendas. Porque antes de llegar a la moto ya me ha empezado aquello que si batería baja, que si tal, digo, ¿qué pasa aquí? Debe tener algo eléctrico él en Mira sí. que tú quieres llevar la moto, macho, que la llevas súper controlada. La moto es una ¡Ey, Marc Márquez, tío! siempre, forever. Si la Es moto... una máquina, ¿eh? ¿Cómo va este con la moto? Hay que verlo, ¿eh? Está grabado, ¿eh? Está grabado y Te ha caído. plegando a saco, pero plegando a saco, ¿eh? La aprieta. El otro día allí por Berga nos hicimos algo. Bueno, esto es una máquina. Máquina total. Es una máquina, sí. Yo ya los conozco. En la del otro día nos hicimos algún tramo chulo, ¿eh? Sí, en la del Estelpio catalán. Nos hicimos un tramillo chulo y ya, Arguella, pum. Si podeu seguir amb aquest o... He grabado todo lo que habéis dicho, lo tengo grabado. Pero... Qué buen día, pues sí, ya ves, ¿no? Tengo que hablar con el organizador porque ¿Cava? Aquí yo he comprado cava. sí que yo sé que al menos yo acabé la mili en Granada y estuve una temporada y estuve para pasar tribunal médico. Sí. Y me pegué 10 días que estábamos ahí unos cuantos legionarios. ¿Qué hacemos? Nos subíamos a la Alhambra a ver turistas. Hostia. Voy a pagar esto ya. Esto por nosotros. Venga, por los jubilados y los no jubilados. Y tú no eres nada. Exacto, tío. Primer día de jubileti, ¿no? Ese es otro. Que te faltan. Por los podencos. Por los podencos. Venga, Podenco y Vicente. No, es andaluz. Este es andaluz, no llega. Yo creo que El de las orejas, ¿no? El de las orejas. A este cuando lo llamas te dice de pisa. Hablando de pisa. Te faltan dos cosas. Es que los años están muy es otra cosa. Pero es tierra del vino, esto, tío. Esto es algo en el Plegats Montsant. Dos de los Lo llave. Hostia, qué bueno que está esto. Botella. Vinero. Está bueno, ¿eh? Ah, pero que está grabando. Ahora sí. Yo voy a hacer una foto. Montsant. Esa es la comida, es una buenísima. Pero un tío genial, Ya digo, ese parecía el club de la comedia, tío. Pero no te, El cacho de pan tenía broma también. Madre mía. Oh, mamá. Esa es la actitud, Venga. Ella es la abuela. La abuela ya es. Así sí. Así sí. Así sí, ahora no se hace. Por el podenco. Por los podencos. Por los podencos. ¡Salud! ¡Salud! Como caza de Te veo con conejo en casa. Tío, que me gusta la mocaza de las perlas, tío. Está guapo.
No me gusta cómo tratan de hacerla, Tengo 2 o 3 A mí pares. lo que me jode es que yo me quedé con unas, pues digo, esto es para toda la vida ya. Hostia. Le regalé unos a mi hermano, le regalé unas las cambié de números, a las la tiene mi avena, hija, mira aquí. otras se las... Bueno, claro, yo cafetón. desde los 20 años estaba con eso. Claro. Y me daban botas y no ¿No sabes? Espera, aquí. las he ido... Regalando. Sí. Pues ahora no. Hòstia, Ja l'han brillat. Hòstia. Ja, I no he Ja sigut està, jo. ja estamos. Ja està. tu molt. No, no, jo no. 45. Jo no he Quin sido. desastre, tio. Pues sí, Un cigaló per aquí. Ara te'n faig un altre. sí, está ya Un altre, per aquí. Pues, Muy bueno. Qué desastre, Mira, ¿no? ahora con estas, que también son... I el tallat de xicote, No, están sin que era estrenar, aquí. El tallat amb avena... Ai, pues m'he No, equivocat. no, ¿cuál era? No. Vale, no, es que la demanat una avena. Clar, però això he hecho les ganas de m'avena. No me lío. Ay. La tengo hasta la... Qué desastre, tío. ¿Sabes lo que Quédate tú unas nuevas porque... Que yo tengo, Te pasará como a mí, que un día te las pon- Te tengo 3 pares. un ¿De día te- botas? Bueno, vale. Cómprate unas botas buenas como el Tony, coño. Pero que tengo botas de moto, ¿A que pero sí? que tengo Pues, botas de díselo. estas. Dile lo que es una bota buena. Yo he aprendido mucho, vosotros. He Joder, aprendido. Estas son de la casa también. A mí desde Acuérdate de esa a Vallejo, ver, el frío que pasaste. a ver, no es por dejarte mal, pero yo con todos tus guantes BMW, y aún me acuerdo el coñazo Es que verdad, daba tío. todos los días de la Por la lluvia. culpa de él. Por la culpa de él. ¿Te acuerdas? que los cuchara. ¿Te acuerdas con la cuchara y lloviendo a mares y No, que los y tiré, diciendo, que los joder, tiré, que con los el tiré, Valentín que los tiré. este macho y todos chorreando de agua? Sí, pero no eran robando BMW, eran cucharas del Revit. bar, Eran tío. Qué bien Revit. se lo pasan, ¿eh? Y los tiré. Las ¿Te tragueras, acuerdas? Por culpa de él. las pirenaicas ¿Cuántas esas, veces pasamos lloviendo por todos los el... días. por el... Hostia puta. Íbamos, por el- cada vez por que el pagábamos pago. por un pago, tío. ponerse y sacarse los Estaba hasta los guantes, huevos por no sacarme los guantes, era un tío. cuarto de hora. Y eran con contra un- BMW. con unas- BMW. No, eran Revit, eran los No, Revit. eran los BMW. Revit. Yo No, creo los que Revit, los Revit. Eran Y era- BMW, los tío. tiré. Si lo dijiste tú que eran Con un BMW. No. Se compró los BMW después. Y luego me compré los BMW. Claro, porque Sí, lo de dentro, Pero se claro, dio se pelota sale, y se claro. fue para adentro. Yo no Y había ahí- modo de meter el dedo. Y todos Ni los Goretex esperando. ni la madre. Claro, Pero y no como podía le meterme los metes- guantes. Como le pegues una buena remojada, ahí toma por esperando. culo. Y el Por guante. culo, tío. Aquel El Goretex Goretex, no vaya llama- madre. Todos los guantes, no puedes meter la mano. Es que no podía meterlo, Para que tío, te no podía mojes meter la la mano, mano. ahí me No metes. podía meter la No, el mano. guante, como lo saques, podía ya meter la mano. y después meterla, métela. Pero Cuando te digo, ocurre ni eso, Goretex, ni coges 200 unos guantes de euros. plástico. Lo que no teníamos. Ya no me acuerdo. Ya, Unos guantes de teníamos, plástico. no Yendo a teníamos. un puerto, No que teníamos. no era donde estábamos, nevando. No teníamos nada. No sé dónde íbamos a acabar. Estaba nevando. Nevando, Digo, tío. pues, A este estaba lo tuve de que pillar. todo, tío. 3 estaba de bajo todo. 0, nevando a saco. Y le digo, oye, seguro que el puerto se acaba aquí, tío. El de Navarra, Como siempre el de hay Navarra, ¿no? Que Claro, iba por claro. ahí. A ver dónde eres tú. Digo, Tira todos tú. con ruedas. Tira Al final no vamos a poder Y subir, decía, no vamos todo a el poder rato. Vamos para arriba, digo, y una mierda. Yo me tiro recto y ir a donde. Ya, la mierda. Nevando, nen. No sé a dónde íbamos. Subimos Menos un mal. puerto nevando A que tres bajo. tuvimos que continuar había porque, nieve, tío. porque no podíamos dar la vuelta. Sí. Era imposible dar Y la uno vuelta. que estaba y teníamos cerrado. que pasar que no sabíamos dónde Y uno íbamos. que estaba Yo decía, cerrado. digo, Luego aquí cada vendéis vez que lo habéis nieva pasado más. de puta Ahora madre. no vamos a poder No, ir. no, claro. ¿Eh? Luego vendéis que lo habéis pasado de puta madre. No, ese ¿Para día, qué? ¿Para que ese piquemos día lo todos? pasamos chungo. Es que te lo pasas bien, al final, Ese cuando día, cuando ese te día era acuerdas. chungo, ¿eh? Ese día lo pasamos chungo. Yo no me Sería chungo. apunté y cuando vino este me dijo... Lo vendí, ¿eh? No, los de comunidad no llevan claro. No, El mío no lleva en nada, verdad que no, no. lo empareja y ya tomas por culo. Si está entero. Parejas con el Bluetooth y... Con el móvil y fuera. Pero Es el invento del señor. Pero Estos hay algunos que tienen base. Hay habitaciones. Hay habitaciones, Claro, ¿no? es que tienes que comprarle. Vale, el mío va con una especie de grapa, no tiene... No. Se sale, se No, cae el mío va todo. con base, el mío va con Pero base. los auricular. Pues lo mejor es Pero están ahí meterle, dentro del es mejor casco. meterle el pegamento, yo Ya se quedaría panchar, ¿no? Le Lo metes mejor. No, La porque cinta- con el aire la igual- la 3M. La 3SM, madera yo lo es la tengo que con va grapa